El coche negro se detuvo frente a la enorme mansión antes de lo previsto. Nadie lo esperaba. El aire estaba pesado, silencioso, y hasta el viento parecía temer romper aquel silencio. Alejandro Montenegro, uno de los hombres más ricos del país, bajó del vehículo con el corazón latiendo rápido, aunque no por miedo, era una mezcla de ansiedad y vacío. Porque, a pesar de su fortuna, esa noche sentía un hueco enorme en su pecho. Había algo que lo empujaba a volver antes de lo planeado. Una sensación extraña que no podía ignorar. Algo que le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Caminó despacio hacia la entrada principal, escuchando ruidos que no reconocía, risas suaves, melodiosas, risas de niños. Eso lo detuvo. Sus trillizos, ¿quién estaba con ellos? Al abrir la puerta del salón, su mundo se detuvo. Allí estaba Rosa, la empleada de la casa, sentada en el suelo. Frente a ella, los niños jugaban, abrazándola, riendo y llamándola Rosy. Rosa lo sostenía con ternura, con lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. No era solo amor, era un amor profundo y secreto, mezclado con dolor y sacrificio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Algo no estaba bien, algo que no podía entender. Por años había estado ausente, preocupado por negocios, por su vida, por todo, menos por ellos. Y ahora, frente a sus propios ojos, la verdad parecía esconderse entre esos abrazos, entre esas risas y esas lágrimas. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, algo que él nunca imaginó se revelaría. Algo que cambiaría para siempre la vida de los niños, y la suya. Una verdad que estaba oculta bajo años de silencio y secretos. Una verdad que nadie estaba listo para enfrentar, excepto el destino. Alejandro Montenegro lo tenía todo, mansiones, coches, empresas en cada ciudad importante. Era admirado, temido y respetado. Pero la riqueza no podía llenar el vacío que sentía desde hacía años. Desde la muerte de su esposa, su vida se había vuelto una rutina de negocios y soledad. Su mayor tesoro, sus trillizos Mateo, Lucas y Sofía, tenían 5 años, y él apenas los conocía. No por falta de amor, sino por miedo, miedo de enfrentar su rol de padre, miedo de sentir el dolor de perder otra vez. En la mansión, Rosa era la figura constante. Una mujer sencilla, de mirada suave y manos trabajadoras. Siempre estaba allí, despertaba a los niños, les preparaba el desayuno, los vestía, los acompañaba en juegos y les contaba historias antes de dormir. Alejandro, desde lejos, veía cómo los niños la adoraban, cómo confiaban en ella más que en cualquier otra persona. Al principio, no le dio importancia. Pensó que era solo parte del trabajo. Pero Rosa no era una simple empleada. En ella había pasado más que dedicación, había sacrificio, paciencia y un amor silencioso que nadie había notado. Cada noche cantaba para los niños, les contaba historias llenas de esperanza y de recuerdos que nunca había compartido con nadie. Historias de amor, de pérdidas y de promesas incumplidas. Alejandro vivía en su mundo de negocios, ignorando que su propia familia crecía bajo los brazos de otra mujer. Cada viaje, cada reunión, cada decisión que tomaba lo alejaba de la única oportunidad de redimir su corazón. Y, sin darse cuenta, esa distancia iba tejiendo un secreto que un día explotaría en su cara. Una noche, durante uno de sus viajes, Alejandro tuvo un sueño. Su esposa fallecida apareció frente a él, llorando y señalando a sus hijos. «Despierta, mira lo que estás perdiendo», le dijo. Se despertó con lágrimas, con un dolor que no podía explicar. Y sin entender por qué, decidió regresar a casa antes de lo previsto. No sabía que ese regreso sería el inicio de un descubrimiento que cambiaría su vida, que abriría heridas dormidas, que lo obligaría a enfrentar un secreto escondido en los brazos de una mujer humilde, y en el corazón de 3 niños que lo necesitaban más que nunca. Rosa despertaba antes del amanecer, cuando la mansión todavía dormía. Cada mañana, su primer pensamiento eran los trillizos. Con manos suaves pero firmes, les preparaba el desayuno, alistaba sus uniformes y los despertaba con besos en la frente. Su voz era calmada, dulce, como si quisiera que los niños sintieran que, aunque su padre no estuviera, ella siempre los cuidaría. Los niños la adoraban. Mateo, el mayor, le contaba sus pequeños secretos mientras desayunaban. Lucas, curioso y travieso, la seguía por toda la casa. Sofía, la pequeña, le ofrecía abrazos interminables.
Rosa los escuchaba, los protegía y, en silencio, sufría su ausencia. Porque aunque amaba a esos niños como propios, sabía que les faltaba algo, o alguien. Rosa también cargaba con un pasado doloroso. Antes de trabajar en la mansión, había amado profundamente. Un hombre que prometió cuidarla y amarla, y la abandonó. Ese abandono la había dejado sola, sin dinero, sin familia, con un corazón lleno de cicatrices que nunca mostraba. Cuando aceptó el trabajo en la mansión, pensó que simplemente sobreviviría, pero nunca imaginó que su vida se entrelazaría de nuevo con la de Alejandro, el padre de los trillizos. Cada día, Rosa luchaba contra un miedo silencioso, que algún día Alejandro regresara y la verdad saliera a la luz. Ella sabía que los niños no podían perder a nadie más. Y aunque doliera en lo más profundo de su corazón, mantenía su secreto, protegiendo a los niños y a sí misma de una tormenta que todavía no había comenzado. Pero la conexión que había creado con los trillizos era imposible de ignorar. Cada sonrisa de Mateo, cada risa de Lucas, cada mirada de Sofía le recordaba que, aunque ella no tuviera título, era la única que realmente estaba allí para ellos. Rosa se convirtió en su refugio, su consuelo, su madre en un hogar que se sentía vacío sin la presencia de Alejandro. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar algo que no podía entender del todo. Cada vez que regresaba de un viaje y veía a los niños correr hacia Rosa en lugar de hacia él, algo dentro de él se rompía un poco más. Sentía celos, pero también un dolor profundo que no podía explicar. No entendía cómo alguien tan humilde podía tener tanto poder sobre el corazón de sus hijos. Una tarde, mientras caminaba por el salón sin hacer ruido, escuchó la voz de Rosa cantando suavemente una canción de cuna. La melodía estaba llena de ternura, de amor, y de un dolor que Alejandro no comprendía. Su corazón se estrujó. Por primera vez en años, sintió remordimiento por haber elegido los negocios por encima de sus propios hijos. Los días pasaban, y el amor silencioso de Rosa crecía más fuerte. Sin darse cuenta, Alejandro estaba siendo testigo de algo que no podía controlar, una conexión más profunda que cualquier riqueza, cualquier lujo o cualquier poder. Y aunque aún no lo sabía, esa conexión estaba a punto de revelar un secreto que nadie esperaba. Porque a veces, el amor más grande no se muestra en títulos, dinero o promesas. A veces, el amor más profundo se esconde en los sacrificios silenciosos, en los abrazos invisibles, en la paciencia infinita de alguien que cuida desde las sombras. Aquella tarde, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Alejandro regresó inesperadamente de un viaje, con el corazón latiendo desbocado, como si intuyera que algo estaba a punto de cambiar. Caminó despacio por el pasillo, escuchando las risas y los murmullos de los trillizos. Cada paso lo acercaba a la verdad, aunque él aún no lo sabía. Al llegar al salón, la escena lo detuvo en seco. Rosa estaba sentada en el suelo, con los niños abrazándola y cantando suavemente con ella. Sus lágrimas brillaban bajo la luz del atardecer, mientras su voz temblaba, llena de emoción contenida. Algo en su mirada hizo que Alejandro se detuviera. Un nudo se formó en su garganta. Sintió miedo, pero también una necesidad de saber la verdad. Rosa, dijo con voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Rosa se levantó lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, un amor escondido y una decisión difícil que había mantenido en silencio durante años. Se arrodilló frente a Alejandro y bajó la cabeza. Alejandro, hay algo que debo decirte, susurró, casi quebrándose. Algo que nunca debí guardar. Los niños se acercaron, confundidos por la tensión en el aire. Alejandro los miró, pero su atención estaba fija en Rosa. La mujer respiró hondo y dijo lo que cambiaría todo. Estos niños no son solo tus hijos. Son mis hijos también. El mundo de Alejandro se detuvo. Su corazón se hundió y su mente comenzó a girar sin control. Rosa continuó. Hace años, tú y yo nos amamos en secreto. Yo quedé embarazada. Pensé que no había esperanza, que tú nunca volverías a mí, y acepté cuidar de ellos aquí, aunque eso significara verlos crecer sin que supieras la verdad. Alejandro retrocedió un paso. Todo lo que había sentido en los últimos años, la distancia, la culpa, el vacío, encajaba ahora en un solo instante de realidad. Los trillizos lo miraban, sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión que llenaba la sala.
¿Estás diciendo que ellos, que son míos y tuyos? Preguntó, con la voz rota. Rosa asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, pero no podía decírtelo antes. Tenía miedo de perderlos, y miedo de perderte a ti otra vez. Por eso, me quedé en silencio y los cuidé con todo mi corazón. Alejandro cayó de rodillas. Todo lo que había ignorado durante años, los abrazos, las risas, las lágrimas de Rosa, cobraba sentido. Su mundo de negocios, de riquezas, de poder, se derrumbó en un segundo. Se dio cuenta de que había vivido ciego, que la verdadera riqueza siempre había estado frente a él, escondida en los brazos de una mujer humilde y en la mirada de 3 niños inocentes. Rosa extendió sus manos hacia él. Los niños, comprendiendo que algo grande había sido revelado, corrieron hacia ambos. Mateo abrazó a su padre, Lucas se aferró a Rosa, y Sofía simplemente lloró de alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado. En ese momento, Alejandro entendió algo profundo: la verdad puede doler, pero también puede liberar. Y que a veces, la vida guarda los secretos más importantes justo frente a nosotros, esperando que tengamos el valor de verlos. El salón estaba en silencio, salvo por los sollozos de los niños y las respiraciones agitadas de Rosa y Alejandro. La revelación había dejado a todos sin aliento. Alejandro no podía moverse. Su mente giraba sin control. Cada palabra de Rosa retumbaba en su cabeza, golpeando su orgullo y su corazón al mismo tiempo. ¿Cómo pude ser tan ciego?, susurró Alejandro, con lágrimas recorriendo su rostro. Estuve años ausente, y tú cuidaste de ellos como si fueran tuyos y míos. Rosa bajó la mirada. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y la tristeza en sus ojos era infinita. Ella había esperado tanto este momento, pero también temía perderlo todo. No fue fácil, dijo con voz temblorosa. Cada día cuidarlos era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que podría haber sido. Me dolía verlos crecer sin ti, pero tenía miedo de que si decía la verdad, los perderíamos a todos. Alejandro se dejó caer en el suelo, derrotado. Sentía culpa, rabia y dolor mezclados. Su ausencia había sido un vacío gigante en la vida de sus hijos, un vacío que Rosa llenó con amor, sacrificio y paciencia. Ahora entendía que no podía cambiar el pasado, pero debía decidir cómo sería el futuro. Los niños, pequeños pero perceptivos, se acercaron. Mateo tomó la mano de su padre y dijo: «Papá, los queremos a los dos». Lucas abrazó a Rosa y susurró: «Rosy, eres mi mamá». Sofía, con su rostro rojo de lágrimas, simplemente se acurrucó entre los dos adultos, mostrando que necesitaban unidad más que palabras. Alejandro levantó la mirada hacia Rosa. La veía no solo como la mujer que cuidó a sus hijos, sino como alguien que había llevado la carga de años de secretos y sacrificios. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Rosa», dijo con voz quebrada. «Perdóname. Perdóname por no haber estado allí, por no haber visto tu amor, por no haber cuidado de ustedes como debía». Rosa lo miró a los ojos, y en su mirada había perdón, pero también miedo. «No puedo simplemente borrar todo lo que pasó», dijo. «Pero podemos intentarlo, si tú estás dispuesto a ser el padre que ellos necesitan, y el hombre que alguna vez me prometiste ser». Alejandro asintió con lágrimas. Por primera vez en años, sentía claridad. Su riqueza, sus negocios, todo lo material, no significaba nada si no tenía la familia que había estado frente a él todo el tiempo. En los días siguientes, la mansión comenzó a cambiar. Alejandro pasó tiempo con los niños, escuchando sus historias, jugando con ellos, aprendiendo a ser padre. Rosa continuó cuidándolos, pero ahora no estaba sola. Alejandro estaba allí, compartiendo responsabilidades, compartiendo amor. La culpa seguía presente, pero la decisión de enfrentarse a ella y rectificar era más poderosa que cualquier arrepentimiento. La familia aprendió que la honestidad, aunque dolorosa, puede unir lo que la distancia y el orgullo habían separado. Y Alejandro entendió que reconocer los errores no es debilidad, es el primer paso para ser verdaderamente rico, en amor. Con el paso de las semanas, la mansión comenzó a llenarse de vida de una manera que Alejandro nunca había imaginado. Ya no era solo un lugar de lujo frío y silencioso, se convirtió en un hogar lleno de risas, abrazos y pequeños momentos que parecían simples, pero que tenían un valor incalculable. Alejandro se esforzaba cada día por aprender a ser padre.
Jugaba con Mateo, le contaba historias a Lucas, y cantaba canciones para Sofía antes de dormir. No siempre era fácil, había días en los que la culpa lo aplastaba, y el miedo de no ser suficiente lo invadía. Pero Rosa estaba allí, caminando a su lado, mostrando paciencia, enseñándole que el amor no es perfecto, pero sí constante. Rosa también comenzó a abrir su corazón nuevamente. Alejandro veía la fuerza que siempre había tenido, y comprendió que ella no solo había cuidado a los niños, sino que había protegido a todos de un dolor mayor. La mujer humilde que él había pasado por alto durante años se convirtió en el pilar de su familia, la voz que calmaba las tormentas y el abrazo que sanaba las heridas más profundas. Los trillizos, aunque pequeños, sentían la nueva armonía. Reían con ambos adultos, confiaban en ambos y, por primera vez, no tenían miedo de perder a nadie. Alejandro aprendió a escuchar, a respetar los silencios de Rosa, y a valorar cada pequeño momento con ellos. Cada abrazo, cada sonrisa, cada lágrima compartida era más valiosa que cualquier fortuna que hubiera acumulado. La lección más grande llegó para Alejandro en un momento simple. Una tarde, mientras los 3 niños dormían la siesta, Rosa se sentó junto a él en el jardín. Alejandro, dijo ella suavemente, la riqueza no está en las casas, ni en los coches, ni en el dinero. La riqueza está en el amor que damos y recibimos. Lo que tú hiciste mal se puede corregir, pero solo si decides estar presente. Él asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Comprendió que su vida no valía nada sin ellos. Que el orgullo, la distancia y el miedo lo habían privado de lo más importante. Que la verdadera fortuna siempre había estado en su familia. Desde ese día, Alejandro dejó atrás el hombre ciego que huía de sus responsabilidades. Se convirtió en padre, en compañero y en alguien capaz de amar sin miedo. Y Rosa, finalmente, permitió que su corazón sanara, aceptando que los sacrificios que había hecho habían salvado a su familia de años de soledad. La mansión ya no era un símbolo de riqueza vacía. Era un hogar lleno de amor verdadero, de segundas oportunidades y de lecciones aprendidas. Los trillizos dormían tranquilos, seguros de que, aunque la vida traiga secretos y errores, la verdad y el amor siempre encuentran el camino de regreso. Y mientras Alejandro miraba a sus hijos dormir, pensó en la pregunta más importante. Si la riqueza no puede comprar amor ni tiempo perdido, ¿estamos realmente viviendo, o solo sobreviviendo?